Buenos días, profesor y compañeros. Hoy día les vamos a hablar sobre el avacopan. Introduction. Nowadays, it has been seen how the number of autoimmune diseases has increased. These pathologies generally have a genetic component, and the symptoms are quite annoying for the patient, causing swelling, redness, and pain due to inflammation. The therapy for these pathologies is aimed at inhibiting the immune system that will generate relief of the symptoms, although in some cases this will be minimal, dependent on the stage of disease. Because of this, many patients have to take drugs for life, which makes these therapies very toxic. It is because of them that in recent times, alternatives have been sought to the typical corticosteroids that are prescribed. One of these was the discovery of avacopan. Avacopan, previously called CCX168, is an orally administered small molecule that is a complement 5A receptor antagonist. The therapeutic effects of avacopan are attributed to the inhibition of C5aR activity on neutrophils that were found useful for the treatment of autoimmune diseases, including antineutrophils, cytoplasmatic autoantibody-associated vasculitis. There is a group of disorders that can affect a variety of vessels, from the aorta to the capillaries, and a variety of organs, including the lungs, heart, kidneys, and nervous system. However, the exact mechanism of therapeutic efficacy in patients with ANCA-associated vasculitis has not been established. Avacopan was approved in the USA as an adjunctive treatment in adults for severe forms of disease, specifically MPA and GPA, in combination with standard therapy, including glucocorticoids such as prednisone, which are associated with increased infection risks and progressive organ damage. Other immunosuppressive or immunomodulating drugs that are used in combination with glucocorticoids are cyclophosphamide or rituximab. The last one is becoming the preferred induction agent for many patient subgroups, such as children, but the treatment is really expensive and is not globally available. Avacopan recibió la aprobación de la FDA el 8 de octubre del 2021 y actualmente ChemoCentryx lo comercializa con el nombre de Tavneos. Los investigadores que sintetizaron y patentaron el avacopan son Christopher Lange, Jeffrey McCahon, entre otros. Su uso terapéutico se basa en el tratamiento de poliangitis microscópica y granulomatosis con poliangitis, que son las dos formas más comunes de ANCA asociado a vasculitis, y está siendo investigado para tratar patologías como la glomerulopatía del componente 3 del complemento, hidradenitis supurativa, lupus nefrítico y nefropatías de hemoglobina A, todas enfermedades autoinmunes. Con respecto a la etiología de la enfermedad, esta se basa en la causa exacta de la vasculitis, la cual no se comprende en su totalidad, pero hay algunas teorías sobre cuál podría ser el detonante. Algunas están relacionadas con la composición genética y otras a la alteración del sistema inmunitario que ataca a las células de los vasos sanguíneos. Las vasculitis asociadas a anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos son enfermedades caracterizadas por inflamación de los vasos sanguíneos, lesión endotelial y daño tisular. Hay tres tipos de vasculitis que se conocen hasta el momento, que son la granulomatosis con poliangiitis microscópica y GPA eosinofílica. La fisiopatología que da lugar a vasculitis asociadas a ANCA es compleja, aunque se ha propuesto un modelo de trabajo. Un desencadenante inicial como una infección provoca la diferenciación de las células T vírgenes con T helper 17 que inducen la liberación de citocinas proinflamatorias de los macrófagos, que estas estimulan a los neutrófilos. Al mismo tiempo también la anafilatoxina C5A se produce mediante la activación de la vía alternativa del complemento, que también logra estimular a los neutrófilos mediante la unión a este receptor C5A. Los neutrófilos cebados experimentan cambios fisiológicos, incluida también la regulación positiva de la visualización de antígenos ANCA en su superficie. Los ANCA circulantes se unen a los antígenos ANCA mostrados en la superficie de los neutrófilos, y a la vez, simultáneamente, la región Fc de estos ANCA es reconocida por los receptores Fc gamma en otros neutrófilos, lo que resulta en una activación excesiva de estos.
Los neutrófilos activados forman unas trampas extracelulares que inducen a un daño tisular y a la vez vasculitis. Ventajas de este fármaco. Las terapias usadas comúnmente para tratar la patología consisten en la prescripción de glucocorticoides solos o combinados con rituximab o ciclofosfamida. Los glucocorticoides solares, como la prednisona, se inician cuando parece probable un diagnóstico de vasculitis asociadas a ANCA. Estos fármacos ejercen un efecto rápido. El problema con estos fármacos es que por sí solos generan infecciones, enfermedad ósea, diglucemia, obesidad, etc. El ANCA ha sido tratado en pacientes donde la enfermedad es más grave con un régimen de glucocorticoides y ciclofosfamida. Aunque es efectivo en mayor del 90% de los pacientes, está limitado por la toxicidad sustancial, ya que puede provocar episodios de leucopenia, supresión de la médula ósea, infección, cistitis hemorrágica e infertilidad. En el caso de la combinación glucocorticoides y rituximab, esta terapia es la preferida para tratar a pacientes, como niños y adultos para quienes la preservación de la fertilidad es importante, ya que presenta menos efectos adversos comparado con la ciclofosfamida. Sin embargo, el rituximab es más caro y no está disponible a nivel mundial como la ciclofosfamida. Por todos los efectos adversos que generan los fármacos clásicos, se buscó una nueva alternativa, el Avacopan. En cuanto al tratamiento con Avacopan, es un tipo de fármaco inmunosupresor, es decir, inhibidor del receptor de la fracción C5a del complemento. Fue equivalente al tratamiento con corticoides en cuanto a efectividad. Según un estudio, al cabo de 26 semanas de tratamiento, el Avacopan sí consigue mantener los mismos resultados en cuanto a la remisión de la enfermedad que las dosis de corticoides administradas según las recomendaciones vigentes. Además, con la ventaja de una reducción significativa de la toxicidad de Avacopan, en reducir la toxicidad por corticoides y en alcanzar una mejora más marcada de la disfunción renal y de la calidad de vida. En cuanto al tratamiento con Avacopan, que es un tipo de fármaco inmunosupresor, es decir, inhibidor del receptor de la fracción C5a del complemento, fue equivalente al tratamiento con corticoides en cuanto a la efectividad. Según un estudio, al cabo de 26 semanas de tratamiento, el Avacopan consigue mantener los mismos resultados en cuanto a la remisión de la enfermedad que las dosis de corticoides administradas según las recomendaciones vigentes. Además, por la ventaja de una reducción significativa de la toxicidad que provocan los corticoides. A las 52 semanas, la remisión de la vasculitis es superior con el Avacopan, en reducir la toxicidad por corticoides y en alcanzar una mejora más marcada a la función renal y de la calidad de vida. Investigadores determinaron que el Avacopan y la prednisona eran igualmente efectivos para permitir que los pacientes experimentaran una remisión de los síntomas en 6 meses. También se demostró que el Avacopan mantiene la remisión durante un periodo más largo. Sin embargo, se demostró que la terapia tiene beneficios para la salud y el funcionamiento de los riñones. Hasta hace poco tiempo, la patogenia de la vasculitis asociada a ANCA se explicaba por la interacción de la predisposición genética más los factores ambientales, lo que resultaba en la pérdida de la tolerancia y producción de autoanticuerpos con la subsiguiente lesión de órganos mediada por neutrófilos y monocitos, modificados por células T y macrófagos. Se han descrito polimorfismos del complemento en pacientes con esta enfermedad, particularmente en la vía alternativa del complemento. Las proteínas del complemento son más de 30 y están presentes tanto en suero como en las membranas plasmáticas de la célula. Esta red de proteínas juega un papel importante en la provisión de defensa e inmunidad contra bacterias patógenas. Al igual que otras redes inmunológicas moleculares, las proteínas del complemento tienen muchas otras funciones que trascienden sus funciones de la inmunidad directa, como en el caso de mediadores en procesos celulares, como la fagocitosis, remodelación vascular y trombosis. Así, esta red puede amplificar las respuestas inflamatorias que son contrarrestadas por señales negativas. Esta red de proteínas puede activarse a través de 3 vías diferentes: la clásica, la de lectina y la vía alternativa. Bueno, con respecto al mecanismo de acción, como dije anteriormente, es la vía alternativa la relacionada a la patología de la vasculitis asociada a ANCA, que actúa a través de C3 y C5. El fragmento C5A generado por la escisión de C5 puede unirse tanto a la C5AR como al receptor similar a C5A en la superficie de los neutrófilos.
La unión de C5R está asociada con esta enfermedad, mientras que la unión de C5L2 tiene un efecto protector. Dado que la vía alternativa del complemento es autosuficiente en ausencia de regulación de la disminución de las proteínas específicas, es probable que sea un importante impulsor de esta complicada patología. Además, los neutrófilos activados por C5A liberan especies reactivas de oxígeno, properdina y otras moléculas que estimulan la vía del complemento que conduce a la producción de más C5A en un círculo vicioso que provoca más inflamación finalmente. El avacopan es un pseudopéptido que en dos de sus extremos se puede observar que presenta átomos de flúor unidos a anillos aromáticos. Estos se utilizan para una mejor inhibición del receptor C5A. Esto en comparación con dos análogos clorados, ya que estos flúor estabilizan la configuración de los dos centros quirales presentes, los cuales deben presentar sí o sí una configuración 2R3S pura, para que presente actividad antagonista. Todavía no se tiene claridad de cómo interactúa específicamente el fármaco con el receptor antes de pasar por su metabolización de fase 1. Pero en el caso de su metabolito principal, se puede observar que después de la hidrólisis de las amidas, solo presenta la parte central, ya que se desprenden los dos anillos halogenados. En esta zona central se puede observar que presenta dos enlaces pseudopéptidos, donde el ácido carboxílico representa la zona C terminal y la piperidina la zona N terminal. Según un estudio comparativo de Hivington y otros autores, estas dos zonas son claves para que cualquier molécula interactúe con el receptor C5AR, ya sean antagonistas o agonistas de este receptor, ya que estas servirán como zonas de reconocimiento más que nada. Por lo cual el fragmento restante, es decir, la anilina con el anillo de 5 carbonos, debería ser el causante de la acción antagonista sobre este receptor. Entonces, a modo de resumen, se debe destacar que para que el avacopan y su metabolito tengan su actividad antagonista, los centros quirales deben presentar sí o sí una configuración 2R3S pura, además de dos zonas específicas, una C terminal y una N terminal. Por último, debe contener una anilina unida a un anillo de 5 carbonos. Propiedades farmacocinéticas. Tenemos primero la vida media. Una dosis única de 30 miligramos de avacopan administrada con alimentos a sujetos sanos resultó en semividas de eliminación promedio de 55,6 y 97,6 horas para avacopan y su metabolito M1 respectivamente. Luego tenemos el enlace proteico. Avacopan y su metabolito M1 se unen en más del 99,9% a las proteínas plasmáticas. A esto se debe su vida media alta. Por consiguiente, tenemos el metabolismo. Avacopan se metaboliza principalmente por el citocromo P450-3A4, el principal metabolito M1 circulante. Una forma monohidroxilada de avacopan representa aproximadamente el 12% de los niveles plasmáticos del fármaco y actúa como un antagonista C5AR con una eficacia similar a la del propio avacopan. Avacopan se elimina principalmente a través del metabolismo de la fase 1. Y por último tenemos la eliminación. Avacopan se elimina principalmente las heces, con unas cantidades pequeñas presentes en la orina. Después de la administración oral de este fármaco radiomarcado, aproximadamente el 77% se recuperó en las heces, mientras que el 10% de la orina. La mediana de la semivida de eliminación terminal es de 510 horas, es decir, 21 días. Estos resultados sugieren que la principal vía de eliminación de avacopan es el metabolismo seguido de la excreción biliar de los metabolitos en las heces, y que la excreción directa de avacopan en la orina o las heces a través de la bilis es insignificante. En cuanto a las reacciones adversas de este fármaco, las más frecuentes son náuseas, cefalea, el recuento de leucocitos disminuidos, una infección del tracto respiratorio superior, diarrea, vómitos, entre otras. En cuanto a la hepatotoxicidad, no se recomienda en pacientes que pueden tener algún tipo de enfermedad hepática crónica, que esté activa o no controlada, como por ejemplo la hepatitis B activa crónica, o en caso de que el paciente tenga una cirrosis. También tenemos reacciones graves de hipersensibilidad, como en el caso de la angioedema.
Por otra parte, la reactivación del virus de la hepatitis B, donde hay que monitorear al paciente. Y por último, tenemos otro tipo de infecciones ya más graves, donde se ha informado que hay personas que padecen de neumonía e infecciones del tracto urinario, donde en este caso se debe suspender el tratamiento. El avacopan puede interaccionar con alimentos como el pomelo y el zumo de pomelo, los cuales pueden aumentar la concentración de este, por lo que se debe evitar estos alimentos en pacientes con tratamiento con avacopan. También puede interaccionar con comidas con mucha grasa, aunque en este caso esta interacción solo provoca que dure un poco más en el organismo, aunque no se ve modificada la concentración máxima del fármaco. También el avacopan, como ya sabemos, es un sustrato de citocromo P450-3A4, por lo tanto, la coadministración de inductores o inhibidores de esta enzima puede afectar la farmacocinética del avacopan debido a que es la enzima que lo metaboliza. La coadministración de avacopan con rifampicina, por ejemplo, que es un potente inductor de la enzima citocromo P450-3A4, dio como resultado una disminución en el área bajo la curva de concentraciones de tiempo y la concentración plasmática máxima de avacopan en aproximadamente un 79 a un 93% respectivamente, provocando una pérdida de eficacia de este fármaco. También se debe tener precaución cuando se prescriban inductores moderados de esta enzima, como por ejemplo el itraconazol, que es un moderado inductor de la enzima, por lo que dio un resultado con un aumento en el área bajo la curva de concentraciones de tiempo y la concentración plasmática máxima de Acopan en aproximadamente 1,9 a 2,2 veces. Se debe tener precaución cuando se utilicen estos medicamentos con Avacopan. También se debe tratar a los pacientes de acuerdo con la ficha técnica o resumen de las características del producto de los respectivos medicamentos con un estrecho margen terapéutico. La coadministración de Avacopan con rifampicina, por ejemplo, que es un potente inductor de la enzima citocromo P450-3A4, dio como resultado una disminución en el área bajo la curva de concentraciones de tiempo y la concentración plasmática máxima de Avacopan en aproximadamente un 79 a un 93% respectivamente, provocando una pérdida en la eficacia de este medicamento. También se debe tener precaución cuando se prescriban inductores moderados de esta enzima, como por ejemplo el itraconazol, que es un moderado inductor de la enzima citocromo P450-3A4, que dio como resultado un aumento en el área bajo la curva de concentraciones de tiempo y la concentración plasmática máxima de Acopan en aproximadamente 1,9 a 2,2 veces. Se debe tener precaución cuando se utilicen estos medicamentos con Avacopan y también tratar a los pacientes de acuerdo con la ficha técnica o resumen de las características del producto de los respectivos medicamentos con un estrecho margen terapéutico. Conclusion. Due to the increase in autoimmune diseases, new treatments have been sought for patients who suffer from them. Traditional treatments have very harmful effects for the patient. Anti-neutrophil ceruloplasmic autoantibody-associated vasculitis falls into this category, which is classically treated with glucocorticoids and immunosuppressants. Due to this problem, alternatives are constantly being sought. From this initiative by scientists, Avacopan arose, a molecule that has the peculiarity of being a selective agonist of the human complement receptor 5A and competitively inhibits the interaction between C5AR1 and C5A. The specific and selective blockade of C5AR1 by Avacopan reduces the pro-inflammatory effects of C5A, that is what causes the disease. Despite the fact that it has helped patients who have taken it as an adjuvant treatment, its adverse effects are not minor. So there is still a long way to go to find a treatment less harmful for these patients.